Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Estamos un viernes más compartiendo el devocional y bueno, hay que agradecerle al Señor por darnos un día más de vida. Hoy día vamos a estar leyendo Ruth, vamos a continuar con Ruth, vamos a leer el capítulo 2 del versículo 1 al versículo 12. Y bueno, antes de comenzar con nuestra lectura, vamos a orar. Así que concentrémonos. Bendito Señor, Padre Celestial, esta mañana te damos gracias por un día más, Señor, que nos das. Te pedimos que tú bendigas este día, Padre, que sea bueno, Señor, para nosotros y que podamos darte la gloria a ti, Padre. Te pedimos que nos des concentración ahora que vamos a leer tu palabra y que hables a nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a empezar con Ruth capítulo 2. Recordemos que esta es una historia un poco conocida para algunos. Es la historia de Ruth, ¿no? Pero ¿qué pasó con Ruth? Ruth era una mujer que era esposa de un hijo de Noemí. Y a ver, vamos a resumir un poquito de la primera parte. Noemí se casó con Elimelec. Y Elimelec decidió mudarse, ¿no? Porque hubo hambruna, entonces se mudó a Moab con sus hijos, ¿cómo se llamaban sus hijos? Está en la primera parte, con Malón y Kelión. Entonces ya en Moab los hijos conocen a mujeres, ¿no? Y se casan con mujeres moabitas, que era Ruth y Orfa. Entonces pasan muchas tragedias, ¿no? Muere Elimelec, mueren los hijos y Noemí se queda viuda y se queda sola y con sus nueras. Entonces esta es la situación difícil y Noemí decide volver a su tierra y le dice a sus nueras que se vayan a su casa, ¿no? Que no tenían que quedarse con ella, que no era necesario, que mejor regresen a la casa de sus padres. Pero ¿qué pasa? Que Ruth no quiere dejarla y le dice que donde quiera que ella vaya, Ruth va a ir. Entonces Noemí acepta después de tanta insistencia, ¿no? Porque Orfa al final decidió irse a su casa con su familia. Y bueno, empezamos el capítulo 2 con Ruth y Noemí ya en Belén. Así que vamos a empezar. Dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que de aquellos a cuyos ojos hallaré gracia... Ay, me comí una línea, lo siento. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues, llegando y espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era familia de Elimelec. Y aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿quién es esta joven? ¿De quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí. Aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sigue y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera?
Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y dejando a tu padre y a tu madre en la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces, vemos cómo Ruth quiere ir a buscar comida, ¿no? Entonces le pide permiso a Noemí para ir. Y Noemí le dice que ya que vaya. Y justo, casualmente, llega al campo de Job. Y Job era pariente de Elimelech. ¿Por qué es importante esto, chicos? Porque acá hay hay algo de la ley que es muy importante que recordemos. Primero, ¿por qué Noemí le dice a sus nueras que vayan con su familia, ¿no? ¿Qué pasaba? Que imagínense una familia de hermanos. Estos hermanos tienen esposas, ¿no? Y muere el segundo hermano. Esta esposa se queda viuda, pero imagínense que no han tenido hijos. Esta mujer viuda, pasa a ser responsabilidad del hermano. Entonces, se supone que se une al hermano y tienen un hijo más para que el hermano muerto tenga descendencia. Entonces, el hijo que nace no va a tener no va a ser como que hijo, por así decirlo, legalmente, de el que lo engendró, sino del que murió. Más o menos así funcionaba la ley en ese momento. Entonces, ¿qué pasaba? Que todos los hijos de Noemí habían muerto y que su esposo también. Entonces no habían hombres en la familia y no había quien pueda darles descendencia, ¿no? Entonces prácticamente ellas estaban solas y ya su familia iba a terminar ahí, el nombre de su familia iba a terminar ahí porque no iba a haber descendencia. Y como estaban pasando por esta situación tan difícil, también había la posibilidad de que las rediman. Y aquí hablamos del pariente redentor, y aquí es donde entra Booz, ¿no? Noemí se había olvidado de que Elimelech tenía un pariente y que este pariente podía ser el pariente redentor. Y cuando llegan y le cuentan, ¿no? Le cuenta Ruth que había llegado a los campos de Booz. Noemí se acuerda, ¿no? Que tiene un pariente, Elimelech, y que él podía ser el pariente redentor. ¿Qué significa esto? Que este pariente redime a estas mujeres, o sea que como que las adopta o las asume como su responsabilidad. Entonces, todas estas cositas de la ley es necesario que entendamos un poco. Tal vez en alguna clase podríamos profundizar más, pero más o menos así era como funcionaba, ¿no? Entonces, otra cosa también importante que podemos ver en este capítulo es que Noemí, diré que Ruth va al campo. ¿Qué pasaba también? Que era parte de la ley que las personas cuando cosechan, normalmente se cae trigo o se cae alimento al piso, ¿no? Entonces era parte de la ley que no recojan lo que se cae. ¿Por qué? Para que los pobres o los extranjeros vayan a recoger y puedan alimentarse. Entonces esto es lo que estaba haciendo Ruth. Iba a recoger lo que podía, ¿no? Lo que había quedado. Y bueno, llega Booz, pregunta por ella, y su criado, su mayordomo, le cuenta, ¿no? Quién era. Para este momento Ruth ya era conocida por su testimonio, porque era una mujer moabita, o sea, extranjera, que había dejado su tierra, su familia, sus papás, que estaba viuda, pero que no había dejado sola a Noemí.
Entonces eso lo conocían muchos y hablaban de eso. Y esto era parte del testimonio de Ruth. Es más, ¿no? Más adelante vemos que Boaz lo conocía y le dice, no he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo de donde no naciste antes, no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida por el Señor, ¿no? Entonces, aquí también vemos cómo Job reconoce la obra que había hecho Ruth y sin que ella esté presumiendo lo que había hecho, ¿no? Esa no era la intención de Ruth. Entonces, de esta parte del libro de Ruth, porque yo les diría que lo lean por completo porque es un libro muy, muy bonito, hay muchas enseñanzas que podemos sacar. Una de las más importantes es que Dios es soberano, ¿no? Y que su providencia es santa y es perfecta y es soberana. ¿Qué quiere decir providencia? Que es como que el Señor conoce absolutamente todo, ¿no? Y es soberano tanto de lo bueno como de lo malo. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Vemos como tal vez de casualidad llega Boaz, o de casualidad Ruth va al campo de Boaz. Entonces estas cosas no son casualidades, chicos, son cosas que el Señor había permitido que pasen. Y así es como podemos ver la providencia del Señor y su soberanía. Muchas de las cosas que tal vez decimos, ay, ¿por qué me pasó a mí? O que son cosas que no son muy bonitas, que nos hacen sufrir, o momentos difíciles, Dios las permite porque tienen un propósito. Entonces eso también es parte de la providencia de Dios. Tal vez ahorita no vamos a entender por qué pasan las cosas, pero sí debemos estar seguros que el Señor obra primero para su gloria, o sea que todo lo que pueda pasar es para la gloria de Dios, y segundo, para el bien de su pueblo. Hay algo que no debemos olvidar, chicos, y es que nuestro Dios es bueno. No, nosotros no servimos a un Dios tirano, a un Dios egoísta, a un Dios egocéntrico, no. Y muchas veces en las películas o en las series o en los dibujos animados vemos dioses, obviamente falsos, que son muy egocéntricos, ¿no? Y que solo piensan en ellos y en su satisfacción y en su poder, y no le importa el resto. Y así no es nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es misericordioso, es amoroso. Entonces, todas estas cosas, chicos, que pueden pasar, que tal vez nosotros no entendemos, son parte del plan del Señor, y Él tiene un propósito para cada una de las cosas que puedan pasar. Ya sea que en este momento no entendamos, ¿no?, por qué pasan, el Señor las permite, y más adelante vamos a ver, tal vez ni siquiera nosotros conozcamos por qué se dieron las cosas de tal manera, pero definitivamente tiene un propósito. Y el libro de Ruth es una muestra clarísima de la providencia y la soberanía del Señor. Algo que también debemos aprender de parte de Ruth es que ella dejó todo, como vimos en el anterior devocional, ¿no? Y no fue en sí por Noemí, sino que ella decidió seguir al Dios de Noemí. Y el Dios de Noemí es nuestro Dios. Entonces ella se refugió en el Señor. Y es algo que todos nosotros debemos de hacer. También, una cosa también que podemos ver es, que ya mencioné, pero voy a volver a mencionarlo, es el testimonio de Ruth, ¿no? Nosotros no solamente tenemos que predicar con nuestra boca y decir y hablar el evangelio, sino que también tenemos que ser de testimonio para los demás. Tenemos que ser luz y sal en esta tierra. Entonces es muy importante que todo lo que leamos lo hagamos también y sea parte de nosotros, ¿no? Hay un versículo en Santiago, creo que es el 1:22,
que dice que no tan solo seamos oidores, sino hacedores de la palabra, porque si no nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces, tiene que ver mucho porque no conocían a Ruth por lo que ella decía que hacía, sino que la conocían por lo que ya había hecho. Y esto es muy bueno, ¿no? Y así deberíamos de ser nosotros, conocernos por nuestras buenas obras que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Deberían conocernos por ser buenos hijos de Dios, buenos cristianos, y muchas veces no es así. Así que este es un punto en el cual tenemos que arreglar cuentas con el Señor. Tenemos que analizar nuestra vida, nuestro corazón y decir: Padre, yo he estado haciendo esto que está mal, o no he estado haciendo esto que tú me mandas a hacer. Entonces hay que pedirle al Señor que también examine nuestro corazón y podamos cambiar las cosas que están afectando nuestro testimonio, porque en esta tierra nosotros somos embajadores de Cristo. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestro testimonio también. Bueno, chicos, son algunas cosas que podemos ver en este pasaje. En verdad, el libro de Ruth es precioso. Hay tantísimas cosas que podemos estudiar. Yo creo que sería cuestión de hacer una clase completa. Pero sí, recordemos la fe que tenía Ruth, la obediencia, su respeto hacia Noemí, el honrarla, el querer ayudarla, y también la bondad de Boaz, ¿no? Así que, chicos, cuídense, que tengan un buen día, que Dios los bendiga, que podamos hacer nuestra devocional temprano y que estemos animosos. Y si es que están pasando cosas difíciles o estás desanimado, recuerda que lo más inteligente es orar en ese momento, aunque nuestra carne no quiera, porque muchas veces no queremos hacerlo, pero sabemos que debemos hacerlo. Así que a obedecer a nuestro Dios. Cuídense. Chao.